Bienvenidos a todos una vez más a este programa, en el cual el tema de hoy se titula ¿Cómo poner en marcha tu ministerio? Gracias a todos por venir y vamos a intentar ver algunas cosas de la palabra de Dios y de la práctica, del trabajo práctico, cómo podemos poner en marcha un ministerio que sea útil en las manos del Señor. Siguiente. Os quiero hacer un ejemplo con el tema del cuerpo humano. Hay personas que dicen, un ministerio cristiano es de la Iglesia, no es de la Iglesia. Un ministerio cristiano es como un órgano de la Iglesia. Así es como un órgano dentro del cuerpo de la Iglesia. La Conferencia General, dentro de su estructura, tiene un órgano que se llama ASI. Y ASI es una federación de más de 800 ministerios de sostén propio y que son llevados por laicos y que realizan un trabajo eficaz. Según el tesorero de la Unión Franco-Belga, los ministerios de ASI tienen una eficacia 10 veces superior a las iniciativas que normalmente tiene la Iglesia Adventista. Es un administrador de la Iglesia quien dice esto, el tesorero de la Unión Franco-Belga, en relación a fondos utilizados y bautismos o objetivos alcanzados. Los ministerios de ASI tienen una eficacia 10 veces superior a la media habitual en la Iglesia. Es él quien lo dice, y él es un hombre de empresa acostumbrado a cifras, estadísticas y tal. Si él lo dice, pues yo me lo creo. En cualquier caso, nosotros queremos hacer un buen papel, igual que un órgano sería ridículo que luchara contra el cuerpo, ¿verdad? O que el cuerpo luchara contra un órgano, sería ridículo porque es un órgano de su propio cuerpo. Pues así tenemos que entender que ASI es una parte de la Iglesia Adventista que solamente existe para ayudar a su misión, a la misión que la Iglesia Adventista tiene. ¿Qué es un ministerio? Podríamos hacer la primera pregunta. Un ministerio de apoyo, según la tradición protestante que hemos heredado, son laicos que se organizan para hacer cosas interesantes, acciones puntuales. Como sabéis, la Iglesia oficial no puede llegar a todo, no alcanza a todas partes. Son los laicos los que deben llegar a todo y alcanzar a todas partes, ¿verdad? Hay muchas cosas que la Iglesia no puede hacer. Es tradicional y muy habitual en Estados Unidos que cuando hay una iglesia de más de 100 miembros, pues un par de familias tienen algún tipo de misión en África o en Sudamérica o en Filipinas, ¿verdad? Y la iglesia les apoya porque son de su iglesia y sus familiares les apoyan. Se ha creado un ministerio de forma natural. Y en esa tradición protestante, la Iglesia Adventista en Norteamérica es así también. Y nadie se pone preguntas acerca de un ministerio laico. En España, lo que hemos heredado es una tradición católica, muy vertical, ¿verdad? Muy inquisitorial, muy sospechosa de cualquier cosa independiente o autónoma. Hemos heredado esa cultura, tenemos que reconocerlo. Entonces hay aquí una especie de choque entre la cultura adventista norteamericana y la cultura adventista española, ¿verdad? Pero gracias a Dios, nuestro país ha recibido extranjeros de muchas partes del mundo que han traído a nuestro país otra forma de entender las cosas, ¿verdad? Y que están trayendo un aire nuevo. Y muchos ministerios pues están siendo beneficiados y fortalecidos por eso. Vamos a pasar a la siguiente. 3 palabras para entender cómo poner en marcha un ministerio. Visión, equipo y dinero. Estas son las 3 cosas, ¿verdad? Ahí lo reunimos todo. Pero aprendedlas bien, porque tenéis que aprenderlas de memoria. Al que le interese conocer este tema, estas son las 3 palabras. Visión, equipo y dinero. Y además, por este orden. Hay quien piensa, si tuviera dinero, pues a lo mejor si tuvieras dinero harías un desastre, te digo. ¿Es verdad o no? Primero visión. ¿Y la visión quién la da? La da Dios. Si no empezamos por ahí, ¿verdad? Porque hay personas que, como no pueden ser alcalde, ni siquiera presidente de su escalera, pues a lo mejor ni siquiera mandan en casa, pues quieren hacer un ministerio. Cuidado, hermanos. Primero visión. Luego equipo. Y os digo una cosa, si hay visión y si el Señor os da un equipo, un verdadero equipo, yo os aseguro que Dios va a poner el dinero. Eso os lo aseguro yo. Y si eso no sucede, venid a mí a protestar, ¿de acuerdo? Que yo diré,
Mira, esto es... ¿De acuerdo? Por lo tanto, son las 3 palabras. ¿Os parece complicado? Tenemos que ir a un seminario, a una universidad. 3 palabras, hermanos, pero por este orden, ¿de acuerdo? Entender qué es un ministerio de apoyo, entender qué es un equipo y entender qué es un presupuesto. Este es el objetivo de esta pequeña charla. Vamos adelante. Así empezó el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo empezó el cristianismo, hermanos? ¿Era Jesucristo un obrero con salario, con seguridad social? Quizá tenía Jesús paro, tenía jubilación. Tenemos que abrir la Biblia, ¿verdad? Y mi Biblia dice que Jesús era un obrero laico o era un pastor. Dios solo tuvo un hijo y lo hizo obrero de sostén propio. Dios solo tuvo un hijo y lo que soñó para él es hacerle un ministerio laico. Y diréis, ¿pero ya había así en aquella época? Y os digo, sí, ya había así, ya había así. De manera, no os dejéis ganar terreno cuando alguien os diga, no, pero ¿qué estáis haciendo? Esto sería cosa de la gente titulada, acreditada, etcétera, pagada. No, no os dejéis ganar terreno. Escudriñad las Escrituras y veréis que nuestro Señor Jesús fue un carpintero. Veréis que Guillermo Miller era un granjero y Joseph Bates era un marino. Y así podríamos continuar, ¿verdad? Y Ellen White, una ama de casa, hermanos, un adolescente de 17 años. Le podríamos decir, Ellen White, ¿y tú dónde te graduaste? ¿Verdad? Por lo tanto, así empezó el cristianismo. Y la palabra así es intencional, ¿verdad? Porque por alguna razón me he dejado el acento. Dicen que en mayúsculas no hace falta acento. Así empezó el cristianismo. Siguiente. Y así empezó la Iglesia Adventista. ¿Conocéis la historia? Un obrero de sostén propio, llamado Joshua Nathri, él cogió 12 discípulos, eligió 12 pastores. La Biblia me dice que él eligió 12 laicos, ¿verdad? Y luego 70 laicos, ¿verdad? Es verdad que en esos 12 había uno con académicos. Había uno, se llamaba Judas Iscariote. Pero en general los demás eran laicos, hermanos. Eran personas con pocos estudios. ¿Por qué? Pues porque Dios puede utilizar a todos, a todos. Y ese movimiento laico de sostén propio, que se financiaba solo con donaciones voluntarias, ese ministerio llenó el mundo con el mensaje, hermanos. Y luego, así empezó el movimiento adventista. En 1844, el mundo americano estaba sacudido por un laico llamado Guillermo Miller, porque Dios le había dado a él el mensaje para el tiempo. ¿Es verdad o no? Es verdad. Y entonces resulta que en 1844 se genera otro movimiento. Una serie de laicos también, algunos pastores entre comillas porque hacían ese trabajo, pero eran prácticamente todos laicos. Y ellos llevaron adelante ese ministerio y por 20 años no cobraron ningún sueldo. De 1843 a 1863, que se constituyó nuestra organización, la Iglesia, no cobraron ningún salario. Nuestros pioneros fueron de sostén propio. Nuestra Iglesia fue establecida en el mundo por Dios mediante obreros de sostén propio que paraban para coger patatas, trabajaban un mes cogiendo patatas para luego seguir con las campañas. ¿Es verdad o no? Somos una iglesia creada por Dios por ministerios laicos de sostén propio. No vayamos a caer ahora en el error de después de que ya vivimos en una sociedad rica, opulenta, académica, ahora vayamos a pensar que los obreros laicos, los ministerios laicos, son algo que a Dios no le gusta. ¿Qué os parece? ¿Sería eso sensato? No sería sensato. Ponerse en contra ahora de ministerios laicos no sería sensato. Sería otra cosa. Ellen White habla en sus escritos de las líneas regulares y las líneas irregulares. ¿Qué quería decir con esto? En la tradición norteamericana hay, cuando se independizaban del rey de Inglaterra, quien ellos llaman en la historia el tirano,
Pues la colonia se quiso hacer independiente y entonces el ejército no era suficiente, las tropas inglesas les estaban derrotando. Así es que el presidente hizo un llamado al pueblo y dijo: necesitamos guerrilleros, necesitamos líneas irregulares, gente que no tiene uniforme, no tiene a lo mejor ni un rifle, pero que salgan, porque es que si no vamos a perder. Y el pueblo respondió, lo que la historia llama las líneas irregulares. Eran guerrilleros, partisanos, ganaderos, agricultores, con un fusil, con una pistola, con lo que tenían, sin uniforme, sin sueldo, sin credencial, sin nada. Y amargaron la vida al ejército inglés de tal manera, con guerrillas, que al final ganó la guerra. Había cosas que los guerrilleros no podían hacer, pero había otras cosas que el ejército regular no podía hacer. Y juntos ganaron la guerra y crearon ese país que hoy se llama Estados Unidos de América. La inspiración del Señor le dijo a Ellen White que escribiera esto. La iglesia es así. Hay líneas regulares, ¿verdad? Y líneas irregulares. Y Ellen White una y otra vez nos dice, hacedlo así. Hay líneas regulares, uniformadas, asalariadas, entrenadas, vale. Y son imprescindibles, hermanos. Son los obreros de la iglesia, son imprescindibles. Pero ahora para ganar la guerra necesitamos las líneas irregulares. Necesitamos ministerios laicos que aunque no tengan uniforme, ni salario, ni credencial, saben muy bien quién es el enemigo, saben muy bien cuál es la guerra, cuál es su misión. Y se arman, y se organizan, y hacen estrategias, y le amargan la vida al enemigo, y ganan la guerra. Y Ellen White dijo, no hay otra forma, hermanos, líneas regulares y líneas irregulares. Ahora bien, nuestro enemigo dice, voy a hacer que se enfrenten entre ellos. Y entonces les dice a los de las líneas regulares, hay que cortar esto de los guerrilleros, hay que cortarlo. Y a los guerrilleros les dice, hay que sospechar de las líneas regulares, ¿eh? Y así, todos sospechando y gritando entre otros, pues van a perder la guerra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Unión Española, me gusta esta palabra, es la unión. Y la unión es la unión de todos, ¿verdad? Es una bonita palabra, la Unión Española, todos somos la Unión Española. Siguiente. A Ellen White le sobrevivieron 2 hijos varones, al final, que el mayor era Edson White y el pequeño era William Conrad White. Edson era audaz, era intrépido, era un guerrillero, y él acabó teniendo un potente ministerio de sostén propio. William Conrad, fue pastor y estuvo siempre en la organización como obrero de la iglesia y llegó a ser uno de los herederos de los libros, del patrimonio White. Son 2 personas ejemplares que sirven como ilustración de las líneas regulares y las líneas irregulares. James White, con aquellas barbas, decía, Edson, ¿qué haces? Tú tienes que ser pastor, trabajar. Y Ellen White decía, el chico va bien, el chico va bien. Y Edson White contrató ese barco de Morning Star que iba por el río haciendo campañas en cada ciudad, un ministerio laico. Y resulta que estaba predicando en el sur que había muchos negros. Y los negros resulta que empezaron a aceptar al Dios de sus esclavistas. Eso sí que es un milagro, hermanos. Empezaron a aceptar al Dios de aquellos del látigo y empezaron a convertirse adventistas. Y Edson iba con el barco predicando y ganando muchos de la raza negra. Y la conferencia general decía, ¿por qué tienes que predicar a los negros? ¿Es que no hay blancos en este país? Eran tiempos difíciles, ¿eh? Es difícil imaginar cómo era aquel tiempo. Y Edson decía, yo voy a predicar en todas partes. Y Ellen White seguía diciendo, el chico va bien, el chico va bien, el chico va bien. Después de crear iglesias, hacían falta obreros bíblicos, pastores para esa gente. Y pidieron a la conferencia general, pero no estaba la cultura madura para eso, así que no había nada. Y hubo que hacer obreros bíblicos y pastores para aquella gente, ¿verdad? Y luego escuelas y maestros. Y con el tiempo eso fue aceptado. Pero mientras James White estaba dando golpes en la mesa, Edson, no hagas eso, la mamá, Ellen White, decía, el chico va bien, ese es el camino.
Y así, ministerios de apoyo en toda la Iglesia, en toda la historia de nuestra Iglesia, han ido abriendo caminos por todas partes. Un día, igual que se inició la obra en el sur, la obra con los negros, la obra en la radio, HMS Richards, ¿verdad? Tuvo que abrir sus primeros programas en la radio de sostén propio, muy criticado. Consideraban que la radio era un tema mundano, un medio mundano. Pero él predicó en la radio y tuvo éxito y formó su propio ministerio. ¿Sabéis cómo se llamaba? It's written, está escrito. Ahí nació Está escrito, ¿verdad? Hasta que poco a poco fue aceptado por la Iglesia. Y así hemos ido abriendo caminos el mundo del sostén propio, hermanos. Desde los tiempos de Jesús hasta el fin de los días, hasta el regreso de Cristo. Y así empezó la primera televisión adventista, 3ABN. Y luego la primera en español, Red ha de venir, ¿verdad? Y ahora aquí en España pues está Alfa Televisión. Y en muchos otros caminos se abren, porque la Iglesia oficial no puede alcanzar a todo, no puede hacer todo. Necesita a los guerrilleros allá, ¿verdad? Ayudándole en su guerra. Y ASAE está abriendo el camino con los sordos. ¿Quién se había preocupado de ellos? Pues la Iglesia no puede llegar a todo, hermanos. Cuenta con nosotros. Así que, en el nombre de ASI, os doy las gracias por el interés de estar hoy precisamente aquí. Un ministerio de apoyo no solo es bíblico, sino que también es necesario para terminar la obra. Es necesario que los laicos se organicen y sean más eficaces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas dos palabras las tenemos que aprender. Un ministerio laico es bíblico y es necesario. Voy a aprovechar para hacer un repaso. Hemos empezado con tres palabras claves para que cada uno ponga en marcha un ministerio. ¿Cuáles son las tres palabras? Visión, equipo y dinero. Muy bien, visión, equipo y dinero. Siguiente. Y así, ASI es la federación de laicos más conocida. Hay tres gigantes, ASI, OCI y Layman's Foundation. Y ASI es la más oficial y la más conocida y la más grande también. ASI empezó con estas letras, significaba, era Self-Supporting Institutions, Adventist Self-Supporting Institutions, eso es, instituciones adventistas de sostén propio. Siguiente. Estas son 4 reglas básicas para que un ministerio sea de ASI. Como veis ahí, un ministerio de ASI tiene las 28 creencias fundamentales. Un ministerio de ASI no recibe diezmos. Un ministerio de ASI tiene libros abiertos para revisión de la Iglesia, sus cuentas. Y un ministerio de ASI no hace un trabajo de crítica. Tiene otro trabajo que hacer, no el de crítica. ¿De acuerdo? Pues estas son cosas que deberíais o tomar nota o aprender de memoria. 28 creencias fundamentales, no diezmos, libros de cuentas abiertos y no un trabajo de crítica. Este es el papel oficial de la división norteamericana con el reglamento de sostén propio, de ASI. Hay algunos reglamentos más, pero esos 4 son los principales. Hay reglamentos como que una familia no constituya toda la junta del ministerio, que los líderes tienen que estar en armonía con la Iglesia, en orden me refiero, todo esto. Y esto hace de un ministerio que sea un ministerio de apoyo. Si no cumple estas características, queda fuera de lo que es la estructura de la Iglesia adventista. Y entonces le llamamos un ministerio independiente. Estos son los nombres oficiales. Si es un ministerio que cumple esto, es de apoyo. Y si no lo cumple porque recibe diezmos o tiene otras creencias, lo que sea, es un ministerio independiente. ¿De acuerdo? Así que vamos a aprender estas palabras para llamarle a cada uno como es. Un ministerio como Alfa Televisión es un ministerio de apoyo, ¿verdad? La asociación ASAE es un ministerio de apoyo. ICC es un ministerio de apoyo, ¿verdad? Y no quiero dejarme a ninguno, pero muchos otros ministerios son un ministerio de apoyo. Un ministerio independiente es cuando no cumple estas reglas, ¿verdad? De manera que, sabiendo esto, tenemos que hablar correctamente y explicarle a los otros, ¿no? No importa si es el anciano, el pastor, el presidente de lo que sea, nuestra Iglesia llama ministerio independiente solo a los que están fuera, a los que no cumplen los reglamentos. Alguien se puede sentir molesto si le dicen que es un ministerio independiente porque así se llama a los
a los malos, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces son ministerios de apoyo. Vamos con el equipo. Hasta ahora hemos hablado de la visión. Hemos hablado de la visión. No vamos a hablar de lo devocional, ya lo sabéis. No vamos a hablar de Dios, que es lo primero, ya lo sabéis, la oración, leer la Biblia, todo eso lo sabéis. Hemos hablado básicamente de cuál es la visión como ministerio de apoyo. Ahora vamos como el equipo. El equipo es algo muy importante, muy importante. Cuando formáis un equipo, pues ese equipo se tiene que trabajar, ¿verdad? No puede ser que el equipo esté peleando. Un buen equipo tiene un potencial tremendo, porque si el equipo está consagrado y tiene esa visión y tiene una cierta dosis de capacidad de sacrificio por su ministerio, ahí Dios descarga sus bendiciones. Os digo algo que nosotros vivimos y experimentamos, los ministerios de ASI. Es así. Si ponemos la casa al revés y queremos empezar por el dinero, eso no va a funcionar. Pero el dinero llega porque Dios descarga sus bendiciones cuando hay un equipo consagrado con una visión clara. ¿De acuerdo? Atención con las enfermedades. El virus presidentis. ¿Qué es el virus presidentis? Es un virus muy extendido. A veces hay epidemias de esto. Y es algo que el ser humano le ataca con facilidad. El virus presidentis hace entender a la persona, cambia la percepción de las cosas y te hace entender que lo que tú soñaste para tu ministerio es lo que se tiene que cumplir. Y si viene otro a ser tu socio y tiene otra visión de ministerio, eso es el diablo que viene para destruir todo. No, hermano, tú tienes un sueño de ministerio, pero tu socio tiene otro sueño. Y si tienes la suerte de tener 12 socios más y tener un ministerio fuerte, pues habrá 12 visiones de ministerio. La magia del equipo es que Dios va a hacer que todo se hable, se estudie y se vote. Y cuando se vota una línea, una acción, todos apoyan esa línea. Nadie sale de la reunión diciendo, vamos a hacer eso, pero no va a funcionar, yo ya dije que no iba a funcionar. El virus presidentis nos cambia la percepción de las cosas. Y llega uno os hablo de cosas que he vivido, llega un momento en que uno cena demasiado una noche y tiene sueños y entiende que Dios le ha mostrado y que Dios le ha hablado y que todos los demás no le entienden y al final ese ministerio no hace nada. ¿Verdad? Cuidado con el virus presidentis. Todos somos siervos y cuando tú escuchas al otro, aprendes. Cuando hablas no aprendes, aprenden los demás. Pero cuando escuchas, entonces aprendes. Por lo tanto, tú tienes que entender que si tú formas con otras personas un ministerio, es posible que tú seas el líder ahora, pero es posible que 3 años después, ellos van a votar que otro será el líder. Y tú tendrás que decir amén. Y el ministerio debe continuar. No es tuyo, es de Dios. Otro tipo de ministerio es el ministerio familiar. Si tú quieres un ministerio que tu propia familia lo lleva, y puedes pagar empleados, entonces sí podrás realizar tu sueño de ministerio, pagando empleados para que hagas lo que tú mandas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero en realidad, un ministerio del Señor no es eso. Un ministerio del Señor es un equipo. Y en segundo lugar, la iglesia es un equipo. Un ministerio de apoyo no forma una secta aparte que creen que son los únicos que el Señor utiliza. No. No hemos descubierto el Mediterráneo, el cristianismo es así, es de ministerios de apoyo. Lo que pasa es que en España se nos ha olvidado un poco por la cultura del sacerdote y el pueblo que se calla, el sacerdote bendice, hace, dice, predica, y los demás no hacen nada. Tenemos un poco esa cultura, pero en el cristianismo, escudriña las Escrituras y verás que los ministerios laicos están ahí, son protagonistas. Os invito a acompañarme a la lectura de Filipenses 4:13. ¿Cuántos conocen Filipenses 4:13? Muchos, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Muy bien, pues vamos a seguir con lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Sabéis cómo participaron? Dándole dinero a Pablo, que
que dirigía un ministerio laico impresionante, puntero, innovador, escandaloso para algunos, y le habían enviado dinero. Fijaros en el versículo siguiente. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hay personas que si alguien da una donación a un ministerio de apoyo, y les da un ataque en el hígado, no pueden soportar que les den una donación a un ministerio de apoyo. Piensan que la iglesia debería absolutamente acaparar toda donación, ¿verdad? Y aquí le están enviando a Pablo donaciones, esta iglesia. Fijaros en el versículo 18, en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Le han enviado dinero aún a la cárcel, ¿verdad? Pues es así. Hay personas que piensan que todo dinero, todo debería ser para una organización solo. Pero eso ni es sano, ni es bíblico, ni es normal. Hermanos, no puede ser, no es posible. Nosotros decimos e insistimos siempre, en todas partes, que los diezmos son para la iglesia y las ofrendas son para la iglesia. Y no queremos que un ministerio de apoyo cambie eso y deje a la iglesia sin fondos. Eso no debe ser así, ¿vale? Lo que insistimos es en una percepción más profunda de la mayordomía, que saque más recursos para terminar la obra de Dios. De manera que después de dar los diezmos y las ofrendas, cada persona es libre de utilizar su dinero como crea conveniente y nadie puede presionarle a eso ni manipularle. Y algunos decidimos usarlo en el reino de los cielos, donde la polilla no estropea nada, ni viene el ladrón, ni el banquero, ni la crisis, y se lo llevan, ¿no? Así es. De manera que la iglesia es un equipo. Un ministerio de apoyo piensa en la iglesia, se lleva bien con la iglesia y potencia todas las actividades de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Y el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Bueno, pues el dinero es un detalle al final. Es así. El dinero es un detalle al final. El dinero depende de todo lo que hemos hablado hasta ahora, hermanos. Es así. Depende de todo eso. ¿Cómo eran las tres palabras en orden? Visión, equipo y dinero. Pero el dinero hace falta, por lo tanto tiene que estar ahí. ¿Y el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Primeramente, naturalmente, viene de Dios. Nosotros, concretamente en mi ministerio, no pedimos nunca dinero a la gente. Pedimos a Dios, ¿verdad? Pedimos a Dios. Y Dios nos lo hace llegar por algunas formas, ¿verdad? Es así. En segundo lugar, los socios. No montéis un ministerio pensando en que el dinero lo van a dar todos los demás. Tiene que haber una implicación de las mismas personas, ¿verdad? Hay gente que piensa que los ministerios están ahí para llevarse el dinero. Generalmente la junta directiva de un ministerio son todos donantes de ese ministerio. Y cuando hay un problema lo resuelven poniendo de su bolsillo. Esto es así. Esto es así. Algunos han dicho, ¿y por qué no ponéis televisión en nuestra ciudad? Encantados, pero necesitamos el mismo nivel de compromiso que nosotros tenemos con nuestra ciudad. ¿De acuerdo? Donaciones. Por supuesto, hay donaciones que vienen de diferentes lugares. A veces son de otros países, a veces son de este país. Y generalmente es dinero que no iría a las arcas de la iglesia oficial de ninguna otra forma, ¿no? Son personas que se sienten inspiradas por el esfuerzo de algunos o por un trabajo eficaz y dicen, yo esto lo apoyo. Es así. Y se movilizan fondos que nunca se hubieran movido del banco de otra forma. Y es Dios quien lo hace. Ayudas de ASI. También ASI, pues esta federación está organizada a nivel de ASI España o ASI Europa, puede apoyar iniciativas que se vean eficaces y positivas. Ventas, patrocinadores. Bueno, esto ya depende del ministerio. Si tu ministerio es un restaurante vegetariano, ¿verdad? Pues vas a vender cada día comidas, va a haber unas entradas. Si es un sanatorio, pues va a haber servicios que se pagan.
Si es televisión o radio, probablemente no tendrás este tipo de entradas. Puedes tener quizá patrocinadores. Alguien que dice, yo os voy a apoyar con este dinero, y un programa, dices, patrocinado por Granovita, por ejemplo, ¿no? Es otra forma, podéis buscar patrocinadores. Alguien que os puede asesorar muy bien en este asunto es el hermano Antonio Valor. ¿Dónde estás, Antonio? Bueno, estaba aquí hace un momento. Antonio Valor le conocéis de Zaragoza. Él se mueve muy bien con esto, también Francisco Chía, aquí en la zona de Barcelona, sabe mucho de esto. Hay dos modelos bíblicos para un ministerio de apoyo. Uno es el de Pablo. Pablo a veces para y se pone a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas. Es un modelo de ministerio, ¿verdad? El ministerio que saca algo de dinero con lo que hace, ¿verdad? Pero hay otros que no, hay otros tipos de ministerio, como es el modelo de Jesús. A Jesús no le vemos diciendo a los 12, no nos queda dinero, vamos a coger la aceituna y dentro de 2 meses seguimos. No, dice que le seguían mujeres que pagaban de su bolsillo. Una de ellas era la mujer del administrador de Herodes, la mujer del ministro de Economía del país. Seguía a Jesús en algunas campañitas, porque decía, este ministerio laico es la repera, esto es tremendo. Aunque los sacerdotes le decían, pero ¿a dónde vas? ¡Qué vergüenza! Escudriña las Escrituras y verás que así no se inventó en el siglo pasado, así se inventó hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay modelos de la línea de Pablo que consiguen algún dinero con trabajo, otros no. En la línea de Jesús, Jesús no para, Jesús es un evangelista y se financia solo con donaciones. La radio y la televisión suelen ser así, si hacemos publicidad nos la cierran, entonces es un medio caro y que además no consigue dinero de otra forma, solo mediante donaciones. Es un momento solemne la firma de un contrato. Y da un poco de vértigo, ¿verdad? Porque suelen ser contratos por 1 año. Y siempre hemos firmado contratos sin tener el dinero. Pero yo os animo a entender la palabra presupuesto. ¿Qué significa presupuesto? A ver, etimológicamente, supuesto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo lo veo así, presupuesto, o sea que yo supongo que voy a tener este dinero y por tanto contrato. Pero si recordáis cómo empezó la obra de publicaciones adventista. ¿No empezó así? No dijo Dios, que hagáis una revista. Pues si no tenemos dinero, que la hagáis. Cuenta la historia como Ellen White insistía. ¿Tú te imaginas, sabéis los maridos me entendéis, te imaginas a tu mujer empeñada en algo ahí en casa, la esposa, ¿qué tal? El marido tiene que hacerlo. Así es que lo hizo. Dicen que por fe, yo creo que por la mujer. Y entonces se fue ahí sin dinero y le dijo al impresor, me ha dicho Dios que haga esta revista. Y el impresor, no tengo dinero. Pero dice mi mujer que si lo hacemos vamos a tener dinero. Él dijo, ha dicho Dios que vamos a tener dinero. El impresor. Yo creo que debía ser un cristiano el impresor. Y dijo, le voy a imprimir la revista. Y le imprimió la revista. Y cuando estaba la revista, bueno, después se envió y llegó el dinero, ¿verdad? Así empezó la obra de publicaciones. Yo creo que así acabará también. Y las publicaciones que se imprimían en papel, y un gran progreso, ahora se hacen digitales y salen por el aire, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma obra de publicaciones que ella aseguró que rodearían el mundo de luz, ¿verdad? Las mismas. Lo que pasa es que en vez de estar escritas ahí, ahora las decimos en un micrófono o en una cámara. Y por lo tanto ahora, siendo consciente de cómo Dios ha actuado y de los milagros que hemos vivido, cuando yo pongo mi firma en un contrato, es como si sintiera un rayo, hermanos. Poner esa firma por fe desencadena todo lo que vendrá después, ¿me entendéis? Y esto puede suceder en Barcelona. Y esto puede suceder en Vigo, que estamos ya hablando. Y puede suceder en Elche, ¿verdad? Claro. Y puede suceder en Zaragoza, que también estamos hablando. Y en Guinea Ecuatorial, que vamos a poner la televisión por cable, si es posible este verano. Y así, cada firma de esas es como cuando dijo Dios a Moisés,
Di que avancen, pero si está ahí el mar. Bueno, pues ellos avanzaron, ¿verdad? Bien, pues este es un pequeño repaso. Visión, equipo, dinero. Por favor, por este orden, siempre por este orden. Siguiente. Esta es la Torre, el Pirulí, ¿no?, de la Torre España. Estar aquí es carísimo. Nos pedían 50.000 euros más IVA por estar aquí al mes, ¿eh? Pero Dios nos dio el encontrar. Siguiente. Encontrar esa antena que veis ahí arriba, encima de Torre Valencia. Ahí empezamos, la antena de los pobres. Por un presupuesto 10 veces inferior. ¿Habéis oído bien? 10 veces inferior. Lo digo porque a la hora de hacer planes, vosotros podéis tener en cuenta todas estas cosas. En Barcelona vamos a hacer lo mismo. Está la gran torre de Collserola y al ladito las antenas de los pobres. Pero están en la misma montaña y las antenas están todas orientadas allí. Y cuando la gente está haciendo zapping y encuentra nuestro canal, ellos no preguntan, ¿pero este canal está en la torre de lujo de allá? ¿O en la antena? No, ellos no saben nada de la antena de los pobres. Ellos ven un canal, ¿de acuerdo? Este es el equipo básico, simplemente hay 9 teras, veis ahí encima, 9 teras en discos duros con los vídeos que administran a un ordenador. El ordenador tiene un playlist que va lanzando como tú has programado, se maneja incluso por control remoto, y va lanzando los vídeos según el horario que le has dado. Hay un conversor que lo mete en un emisor y ya. La primera pantalla que veis es para el ordenador, la segunda recoge lo que se está viendo ya en las televisiones, y luego el emisor lleva la antena. Parece sencillo, ¿verdad? Básicamente es contratar un alquiler de un servicio en un canal que ya está establecido y alquilarles 24 horas el servicio. Y la tecnología lo ha hecho fácil. Todo lo demás son detalles técnicos que os podemos facilitar, en el caso de que el ministerio sea de televisión. Un ministerio telefónico que hemos también utilizado y os puedo decir que funciona. Un plan estratégico de llamadas a teléfonos fijos, tenemos listas para eso, pues nos ha dado de cada 1000 llamadas 65 respuestas positivas, que están dispuestos a recibir en su casa un DVD, contacto personal, un DVD de religioso o de familia, y también personas que están solas y la operadora telefónica se da cuenta de que nunca cuelgan, apunta su teléfono y les llama cada semana y se establece una relación que te puede terminar en estudio bíblico. La gente es poco accesible físicamente hoy, pero por teléfono, televisión, radio, internet, ya sabéis. El evangelismo telefónico nos da un 6% de respuestas positivas, si se hace bien. Tienes que llamar a 100 personas para que 6 te dejen buen sabor de boca, pero son 6, ¿entendéis? Cualquiera puede hacerlo. Si tienes línea fija con tarifa plana, en tu casa, aun con tus niños, después de hacer la comida, aunque tengas una pierna rota, da igual. Tú haces llamaditas, y sabes que de cada 100, el Señor te va a dar al menos 6 bendiciones. Ministerio bonito por presupuesto de 0 euros. Siguiente. Entender qué es un ministerio de apoyo. ¿Creéis que más o menos lo hemos entendido? ¿Qué es un ministerio de apoyo? ¿Qué es un equipo? ¿Pensáis que entendemos un poco mejor qué es un equipo? ¿Verdad? No realizar mi sueño, sino reunir todos los sueños, ¿no? Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? La palabra lo dice, hermanos. Presupuesto. No quiere decir, tengo ya todo el dinero para un año. No, porque si pensamos así probablemente nunca empezaremos. Un ministerio laico es bíblico, ¿y qué más? Y necesario. Y tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, pues aquí hemos terminado. Simplemente deciros que aprendí esto por primera vez siendo pastor. Yo era pastor ordenado en la iglesia de Sabadell y de Arrasa. Después de varias juntas para montar una emisora de radio, no había forma de ponerse de acuerdo, no había forma de sacar el dinero. Así es que después de orar y acabar la junta, les dije, ok, se ha acabado la junta. Necesitamos este dinero para la emisora. Yo pongo la cuarta parte. ¿Es que hay 3 personas que pongan una cuarta parte y la montamos mañana? Se arranca uno. Yo pongo una cuarta parte.
unos segundos más, yo pongo otra cuarta parte. Y había otro así, como quizá pensaba, me va a matar mi mujer. Dice, yo pongo la otra cuarta parte, amén. Al día siguiente estábamos comprando el ordenador, los aparatos, los cacharros y cosas que tenía yo en casa, y montamos la antena en el tejado. He contado la experiencia, no hay tiempo ahora, se me llevaba el viento, bueno, fue de risa, casi nos matamos con la antena. Oh, y como veo que os gusta, os lo voy a contar. Hacía tanto viento que se le llevaba la antena al viento, y éramos 4, 3 hermanos y un técnico profesional de radio. Y resulta que yo oraba, Señor, ¿por qué ahora viene este viento? Nos vamos a caer. Y decía el técnico, si solo la mantenéis un momentito, yo pongo los cables y ya se aguanta. Pero es que no podíamos, y tampoco podíamos dar marcha atrás. Y yo me acordaba que un hermano me había dicho, pastor, hemos de contratar un seguro, porque si se cayera la antena y hiciera daño a alguien. Y yo me estaba acordando del hermano y decía, Señor, no me dejes, no me hagas esto, me van a echar de pastor, me voy a... Y con ese viento pensaba que iba a morir ahí ese día. Y para colmo veo que de los 4, uno se va con 4 patas, se baja, porque era un hermano jubilado, David Sousa, los de allá lo conocéis, David Sousa. Y digo, David, y dice, me encuentro mal, y se iba a 4 patas por ahí. Y yo, por favor, Señor. Y aunque hacía mucho viento, la antena dejó de moverse, la pusimos totalmente vertical y el técnico puso los cables. Ese mismo día empezó a emitir Radio Sabadell. Anoche conocí a una persona que se llama Nancy y me dijo, pues yo estoy en la iglesia porque escuchaba Radio Adventista Sabadell y planchaba y escuchaba y hacía las tareas y escuchaba y ya llegó un momento que ya no pude más y busqué la iglesia y ahora su marido también se va a bautizar, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y si aquel día no me hubiera arrancado? Porque os aseguro que era difícil. Y ahí aprendí que es un ministerio de sostén propio, hermanos, ¿verdad? En fin, con todas las limitaciones, disculpadme, pero he intentado comunicaros experiencias que han sido tremendamente felices para mí. Naturalmente los proyectos están bien escritos, tienen su presupuesto y tienen todo lo que tiene que tener un proyecto escrito, bien organizado, ¿no? Y os animo a hacerlo así. Si alguno en particular quiere verlo, tengo varios proyectos aquí que podéis ojear. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que el Señor os haya inspirado a formar parte de un ministerio laico para honra y gloria de Dios.